Del Fujimorismo. Episodio 1. El silencio del miedo. ¿Por qué distintos sectores de la población interpretan de manera diferente la lucha contra el terrorismo y las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Fujimori? Bienvenidos a Memorias Divididas, el podcast donde exploraremos las distintas caras de nuestra historia reciente. Soy Natalia Zapata. Yo soy Javier Saldarriaga. Abel Román por aquí. Y yo soy Maciel Velasco. Hoy vamos a hablar de un periodo que sigue generando debate en el Perú, el gobierno de Alberto Fujimori y la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué algunos peruanos recuerdan este periodo como una época de salvación, mientras otros lo ven como una etapa de terror estatal? ¿Cómo es posible que un mismo gobierno genere memorias tan opuestas? Hoy exploraremos estas preguntas a través de testimonios e investigaciones que nos ayudarán a entender por qué el Perú sigue dividido respecto a este tema. Para entender estas diferencias, primero debemos ubicarnos en el Perú de los años 80 y 90. El país vivía su conflicto armado más largo y devastador. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, había sembrado el terror especialmente en zonas rurales de Ayacucho y Apurímac. Cuando Fujimori llegó al poder en 1990, muchos peruanos estaban desesperados por una solución, y esa solución llegó con mano dura. El investigador Juan Manuel Burt, en su libro Violencia y autoritarismo en el Perú, nos muestra algo fascinante. Después del autogolpe de 1992, cuando Fujimori disolvió el Congreso, su aprobación no cayó, sino que subió al 70-80%. ¿Cómo es esto posible? Burr explica que Fujimori utilizó estratégicamente el miedo que ya existía en la sociedad. La captura de Guzmán en septiembre del 92 se convirtió en su mayor carta de triunfo. Para muchos peruanos, especialmente en las ciudades, Fujimori era el hombre que había derrotado al terrorismo. Pero esta victoria tuvo un costo que muchos prefirieron no ver o no pudieron ver. Burt documenta algo revelador. Había una oposición al régimen, pero era silenciosa y escondida. En una entrevista, un activista y economista explicó por qué no debería participaba de las protestas contra Fujimori. Sus palabras fueron contundentes. ¿Quién hablaba es terrorista? Imagínense vivir en un país donde expresar tu desacuerdo político puede marcarte como el enemigo del Estado. Eso es exactamente lo que Fujimori logró. Instrumentalizar el miedo para que la población no desafiara su reconfiguración autoritaria del poder. La violencia estatal no fue un efecto colateral, fue una estrategia deliberada de control. Las masacres como la de Barrios Altos, las esterilizaciones forzadas, las desapariciones. Todo esto ocurría mientras los índices de aprobación se mantenían altos. ¿Por qué esta contradicción? Francesca de Nigri y Alexandra Givet, en su libro Dando Cuenta, recopilan testimonios devastadores de las víctimas, mujeres indígenas, comunidades rurales y personas que sufrieron violencia sexual y abusos sistemáticos. Ellos experimentaron un Fujimori completamente diferente. Un testimonio llamado El Buen Recordar lo resume así. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Entonces, ¿cuándo cambió la narrativa? El momento clave llegó con los Vladivideos en el año 2000. Estos videos mostraron la corrupción descarada del asesor Vladimiro Montesino y evidenciaron que el régimen estaba podrido desde dentro. De repente, aquella oposición silenciosa encontró su voz. Las protestas masivas que Fujimori había logrado contener durante años explotaron. La población que había estado callada por medio finalmente se levantó. Pero aquí está el problema. Para quienes vivieron la violencia directa del Estado, especialmente en zonas rurales, los Vladivideos no revelaron nada nuevo. Ellos ya conocían la brutalidad del régimen. Para ellos, Fujimori nunca fue un salvador. En cambio, para muchos en las ciudades, especialmente en Lima, los videos fueron un shock. Habían creído en la narrativa oficial y ahora se sentían traicionados. Dos Perús vivieron el fujimorismo de maneras radicalmente distintas. Uno vio orden y progreso, el otro vio violencia y abandono. En el próximo episodio exploraremos la segunda gran pregunta.
¿Cómo las brechas sociales permitieron que estas historias tan diferentes coexistieran? Aquí un testigo que nos narra cómo fue su experiencia en el terrorismo. ¿De qué manera el terrorismo cambió su vida cotidiana o la de su familia? El Perú vivió una época de zozobra. Nosotros vivíamos con el temor de salir a las calles por los atentados terroristas que se perpetraban en diferentes localidades del Perú. Muchos atentados destruyeron colegios, torres de alta tensión, los paros armados. Los terroristas prohibían que la gente saliera a trabajar a los mercados, a sus labores diarias. Con los paros armados se interrumpía el tráfico, la gente no podía salir a trabajar. ¿Recuerda en su zona hubo apagones, toque de queda, enfrentamientos? ¿Cómo los vivieron? En la zona andina de nuestra región Piura se desarrollaron actividades de violencia con la voladura de torres de alta tensión, los cuales originaban apagones. Aunque la región Piura no fue considerada dentro de la zona de emergencia, no existió un toque de queda, pero en la Sierra Piurana, en Huarmaca, sí hubieron enfrentamientos donde la policía tuvo que enfrentarse a las huestes terroristas. Los profesores vivían asustados, no podían salir, y cuando llegaban los terroristas a sus colegios tenían que darles de comer para que no les hicieran nada. ¿Qué opinaban ustedes de las fuerzas del orden, policías o ejércitos durante esta época? Las fuerzas del orden, tanto la policía como el ejército, vivieron épocas de zozobra, de miedo. El día 4 de febrero de 1993, en el caserío de Huarmaca, las huestes terroristas hicieron volar un camión que transportaba a 15 policías recién egresados de la escuela de policías y que iban con la intención de liberar a 3 policías que habían sido secuestrados por los terroristas en esa zona. Destruyendo todo, hicieron volar el camión que los transportaba y remataron con ráfagas de metralleta a los policías sobrevivientes que quedaron en esa oportunidad. Bienvenidos de vuelta a Memorias Divididas. En el episodio anterior exploramos cómo el miedo y la violencia estatal moldearon percepciones distintas sobre Fujimori. En este segundo episodio, La brecha de la memoria, tendremos la siguiente pregunta. ¿Cómo las brechas sociales han permitido que se construyan relatos distintos sobre los logros y abusos del gobierno fujimorista? Hoy vamos más profundo. ¿Por qué el Perú geográfico y social vivió realidades paralelas? La respuesta está en algo que arrastramos desde antes de Fujimori: las brechas sociales que dividen nuestro país. El investigador Nelson Manrique, en su obra Democracia, Estado y Violencia, nos da una clave fundamental. El conflicto armado tuvo un impacto radicalmente distinto en las sociedades y en las zonas rurales. En los Andes, especialmente en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, la pobreza extrema, la exclusión histórica y la ausencia del Estado crearon el terreno perfecto para que Sendero Luminoso se expandiera. Pero aquí está lo importante. Estas condiciones no surgieron en los años 80. Manrique explica que para entender la guerra debemos mirar décadas atrás, a la historia y a la desigualdad entre el campo y la ciudad, a las tensiones entre el Estado y las poblaciones indígenas. Desde los años 50, el Perú rural fue abandonado por un sistema oligárquico que los necesitaba solo como mano de obra barata para la minería y la agricultura. El Estado nunca estableció un proyecto que incluyera a las masas campesinas. Cuando llegó la violencia, estas comunidades quedaron atrapadas entre dos fuegos, Sendero Luminoso por un lado y las Fuerzas Armadas por el otro. Muchas veces no podrían distinguir quién era el enemigo. Ahora vayamos al gobierno Fujimori. Aquí es donde las brechas sociales se traducen en memorias completamente diferentes. Fujimori aplicó una estrategia muy clara: proteger y desarrollar las ciudades, especialmente Lima, mientras las zonas rurales seguían dando campos de batalla. La Comisión de la Verdad y Reconciliación lo dejó claro: este fue el conflicto más largo, más extenso y más mortal de nuestra historia republicana, y la mayoría de las víctimas fueron poblaciones indígenas y campesinas. Mientras en Lima se vivía un crecimiento económico gracias al modelo neoliberal, en lugares como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica continuaban las masacres.
los abusos de derechos humanos y el abandono estatal. Y aquí viene algo paradójico. Fujimori usó la necesidad extrema de estas poblaciones para implementar políticas como las esterilizaciones forzadas. Miles de mujeres, especialmente indígenas y pobres, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Pero en las regiones como Piura y Lima, la historia fue diferente. Fujimori respondió a las crisis concretas, como el fenómeno del Niño de 1983 en Piura, lo que generó un apoyo masivo y persiste hasta hoy. Por eso, Keiko Fujimori tiene tanto respaldo en estas zonas. Para ellos, Fujimori, el presidente que los ayudó cuando más lo necesitaban, su memoria del Fujimorismo es de proceso y recuperación. Las tres fuentes que hemos analizado nos dejan lecciones claras. Primera, el conflicto dejó una profunda fractura entre el Estado y la población andina y campesina, que se sintió abandonada. Segunda, la violencia se normalizó tanto en zonas rurales como urbanas, creando una cultura de miedo que todavía persiste. Tercera, este episodio consolidó prácticas autoritarias y produjo memorias distintas según el lugar y la condición social de quienes lo vivieron. El Perú sigue dividido porque nunca hemos cerrado estas heridas. Como decía aquel testimonio, las heridas aún no están cerradas. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Mientras no haya verdad y justicia para todos los sectores, seguiremos viviendo en países paralelos con memorias irreconciliables. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la memoria dividida del Fujimorismo. Hasta la próxima. ¿Cómo recuerda usted estos años de violencia en el Perú? ¿Le afectó de alguna manera a usted o a su familia? Recuerdo que yo estudié del año 83 al año 87 acá en Sullana, y uno de mis profesores, el cual por obvias razones no voy a decir el nombre, pero 3 años después fue capturado en la ciudad de Trujillo, siendo señalado y sindicado y sentenciado por actos de terrorismo. Él en las clases siempre nos inculcaba las diferencias de clases sociales, la desigualdad que existía en los peruanos, pero nunca se atrevió a confesarnos sus ideas de terror, de terrorismo, aunque después nos enteramos que él era partícipe de esas acciones. ¿Llegó a ver o escuchar de cerca algún hecho de violencia o algo que lo haya marcado especialmente? Como repito, el atentado del día 4 de febrero a 15 policías, uno de los policías era hermano de una estudiante, de una chica que estudiaba 5º año con nosotros. En aquella oportunidad murió el mayor Roberto Morales, que hoy día lleva una institución educativa lleva su nombre, justamente por esa acción en la cual perdió la vida junto a 15 policías recién egresados de aquella acción terrorista.